Celebramos este año la 25ª edición de la Ruta del Emperador, cuya primera edición tuvo lugar en el año 1999 y que año tras año sigue incrementándose la participación en la misma, convirtiéndose en un medio más de cohesión y de identidad para toda la población, no solamente verata, sino también extremeña. Como se puede observar, la Ruta del Emperador es evidentemente una festividad de alto valor cultural, patrimonial, histórico y medioambiental, que ha valido para que en el año 2011 fuera declarada fiesta de interés turístico regional y que a partir del año 2016 estuviera incluida dentro de los itinerarios culturales del Consejo de Europa, teniendo de esta manera una proyección internacional de primer orden. Quiero aprovechar este acto, en nombre de la organización de la Ruta del Emperador Carlos V, para rendir un sentido homenaje a todas las personas, asociaciones, colectivos que han hecho posible que durante estos 25 años la Ruta del Emperador sea un referente tanto a nivel regional como nacional. 25 años llenos de emociones, de vivencias, de momentos, de personajes y de almas. Miles y miles de personas pueden dar testimonio de que el último viaje de Carlos V es un lazo que las une ya de una manera eterna a la comarca de la Vera. A continuación vamos a pasar a las intervenciones del acto institucional. Toma la palabra don José María Hernández García, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Cuacos de Yuste y tesorero de la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V. Como alcalde de Cuacos de Yuste, en mi nombre y en el del resto de la Corporación Municipal que me honro presidir, os doy a todas y a todos nuestra más calurosa bienvenida a esta Plaza de España de Cuacos de Yuste, principal centro neurálgico de la localidad. Hoy recordamos o rememoramos aquel último viaje que hiciera el gran hombre que se había comido el mundo cuando se retiró a Yuste a vivir en paz con Dios. Hoy evocamos aquel esperanzador trayecto que hiciera el día de San Blas, como hoy, de 1557, cuando finalizadas ya las obras del palacete que se hizo construir anexo al monasterio de San Jerónimo de Yuste y acompañado por un selecto y reducido séquito, quizá menos de los que han venido hoy, dejaba atrás el castillo de los condes de Oropesa, morada que había sido del César durante casi 3 meses. 25ª ruta, declarada fiesta de interés turístico regional. Además, tiene el aval del Consejo de Europa, itinerario cultural europeo. La Ruta del Emperador hace historia. Son 25 años de aunar criterios, de consensuar ideas, de llevar a buen puerto actividades y eventos culturales, pero también de equivocaciones, de errores, de malentendidos. Sin embargo, nuestra ruta del Emperador es ante todo, y esto es lo que hay que conservar y mantener, es confluencia de pensamientos, impulsora de tormenta de ideas, brainstorm, creadora de fraternidades, dinamizadora económica, acicate cultural, conocimiento histórico, brío turístico, apoyo de desarrollo rural sostenible. Termino agradeciendo fervientemente a todos los voluntarios, colaboradores que se han desvivido con un ingente trabajo de días para que todos los actos que se están desarrollando en esta ruta salgan perfectamente. Gracias a los compañeros concejales del equipo de gobierno, a los trabajadores del ayuntamiento que están hoy a pie de cañón, a la Asociación Cultural de Mujeres Yuste, gracias a Cruz Roja, a Protección Civil, a la Guardia Civil, gracias a todos los amigos alcaldes, lo digo en letras mayúsculas, amigos, autoridades hoy aquí presentes, al personal de Adicover, de la Red de Cooperación de Rutas del Emperador Carlos V, a la Orden Paulina, a la Mancomunidad Intermunicipal de La Vera, a la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. Mil gracias a los artesanos, a los miembros de esa fantástica comitiva y a tanta y tanta gente que se han involucrado denodadamente para hacer posible este gran día. Gracias a todos y a todas y disfrutad de este fantástico día. Un enorme abrazo.
Directora General de Turismo, Secretario General de Cultura, diputados regionales, diputados provinciales, presidente de la Mancomunidad, presidente del Grupo de Acción Local, alcaldes y alcaldesas, muchísimas gracias por haber un año más contar con la Diputación Provincial de Cáceres para acudir a uno de los eventos más importantes que tenemos en la provincia, y que es un evento que se hace gracias al trabajo de hombres y mujeres que llevan desde el año 99 haciendo posible que esta fiesta sea un ejemplo, ya no solo, como digo, en la provincia, sino también en la región y a nivel nacional. Gracias a esos hombres y mujeres que ya no se encuentran con nosotros y que iniciaron hace 25 años esta fiesta y esta marca de identidad. Un aplauso para ellos porque se lo merecen. A todos los que ya no están con nosotros. Porque ese es el mejor séquito que Carlos V pudo dejar en el siglo XVI en esta comarca y que ha permitido transformarla en un modelo de desarrollo sostenible dentro de nuestra provincia. Quiero decir muy brevemente que la Diputación Provincial de Cáceres, alcalde de Cuacos y presidente de la Mancomunidad, vamos a estar apoyando para iniciar ese expediente de declaración nacional, como no puede ser de otra manera. Esta fiesta tiene que tener ese carácter nacional y la Diputación de Cáceres, con su presidente a la cabeza, Miguel Ángel Morales, estará para apoyaros. Sumando también esas inversiones que están llegando y que en los próximos meses van a ser una realidad con el plan de sostenibilidad turística que las tres administraciones, las cuatro, Gobierno de España, Junta de Extremadura, Mancomunidad y Ayuntamientos y Diputación, vamos a invertir en la comarca del Valle del Jerte y de la Vera con casi 5 millones de euros para seguir mejorando esos servicios y esas necesidades turísticas sostenibles dentro de la comarca del Valle del Jerte. Así que no me enredo más, porque hoy es un día festivo. Sentiros orgullosos, alcaldes, alcaldesas, de la realidad en la que habéis convertido esta fiesta. También los hombres y mujeres de esta comarca, porque sois un ejemplo, sois un espejo donde muchos nos tenemos que mirar. Muchísimas gracias y adelante. Pues gracias por la invitación y por hacerme partícipe de esta gran fiesta. Cuando venía para acá, nos preguntábamos qué nos hacía venir, no a nosotros, sino a todo el público, a toda la gente que tenemos aquí, qué nos hace venir hasta aquí, hasta ahora, a recorrer este itinerario que, como bien han dicho, es de interés turístico regional, que lógicamente desde la Junta de Extremadura vamos a seguir apostando con la Directora General de Turismo a la cabeza para que sea de interés turístico nacional, pero que además sea también itinerario cultural. Y se nos ocurren varias cuestiones. Una es que prácticamente el patrimonio que recorrió el emperador aquí presente en 1557 lo podemos encontrar hoy en día, desde su salida hasta su llegada. Tenemos una naturaleza en toda la comarca y en toda la región espectacular, pero también tenemos cultura, también tenemos gastronomía, artesanía, y todo eso nos suma a hacer esta fiesta cada vez más grande, que empezó hace 25 años y que ya me gustaría, para terminar, que lo tomásemos como no solamente una identidad interior, que lo hay de los veratos y de los extremeños, pero sino una identidad y una marca que nos señala hacia el exterior y que nos representa como Extremadura. Quiero agradecer a todos los que hacéis posible que esta fiesta sea así, a los que empezaron hace 25 años, a los que continuáis hoy en día, y os animo a que disfrutemos todos y todas de esta gran fiesta. Muchas gracias.